7:21, ya lo veis, ya estamos de lleno en la brújula de internet, no queremos nada, esperar, ni muchísimo menos para empezar ya con todo esto. Javier Abrego, Laura Azcona, muy buenas tardes a los dos. Buenas tardes. Buenas tardes, Aitor. Diré que, bueno, Javier Abrego pues ya lo veo bastante tal, me hace mucha ilusión, etcétera, todo lo que quieras, pero me hace especial ilusión verte a ti, Laura, hombre. Ay, a mí me hace ilusión que te haga ilusión porque yo también tenía muchas ganas de venir, que ya Hombre. falta un par de semanas y Se ha notado, pesa, se ha notado, la audiencia ha bajado bastante, Laura, Anda. En serio. La audiencia, no sé, la calidad, desde luego. Ha sido un Bueno, desastre. siempre os quedará Víctor, o sea. Sí, Víctor nos falla esta semana, pues le toca trabajar en Madrid, ahí estará, por cierto. Mañana Javier Saralegui va a viajar hasta allí para informarnos. Vale, oye, pero tenemos que ver qué vamos a hacer en el Congreso del Partido Popular. Bueno, eso ya lo decidiremos, ya veremos, ya mandaremos a Víctor y a Javier. Tenemos que tener una postura clara en este programa con ese tema. Sí, Hombre, tenemos que tener nuestra postura es no tener postura. No sé, pero a mí, o sea... un enviado especial en Génova tenemos que tener por si sí, acaso. eso es. Hay Y que ir esa un poco persona así. es Víctor Fernández. Vale. Sí. Eso estaría muy bien, pero no sé si podemos. Lo que sí que podemos es saludar a Adriana Broz. Muy buenas tardes, Adriana. Hola, buenas tardes. Chicos. Nutricionista, instagramer, no sé exactamente cómo definirte, un poco de todo. ¿Cómo te definirías tú? Yo, dietista, nutricionista. El Instagram aún no me lo... ¿No te lo crees? No me lo creo, no. Cualquiera diría, pues, ¿eh? Ya, bueno, seré una mini influencer, ¿no? Bueno, hay diferentes Mini, categorías. yo creo que ya medium mínimo, Bueno, medium, por ahí medium. andaré. Bueno, Hay gente que como muchísimo menos dice que es un influencer Ya, con eso toda sí. De hecho, Javier Abrego con 200 seguidores que tiene, ya dices, vamos, ahí está subiendo todas sus rutas de ciclismo creyendo que alguien le sigue. sí. Pero fíjate, dices lo de influencer, Adriana. Yo he estado hoy viendo stories tuyas, que ahora daremos un repaso. No me acuerdo ni cuántos seguidores tienes, creo que son 40 y pico mil. Se nota que has hecho Pero, los deberes, 44.000. 44.000. Una cosa que me ha dejado a mí fascinado hoy es lo de hacer couscous en 5 minutos. Ese tipo de contenido que tú estás haciendo, ¿entiendes? En esos reels o vídeos cortos de Instagram, parece muy fácil. Todas las recetas que tú pones son muy fáciles, parece que y todo sale muy bien. Hasta que lo haces tú. No, más o menos. Yo lo tengo que intentar, también, tío, lo tengo que intentar. Me ha dado mucho hambre, Aitor, también Normal. el tema. ¿Cómo se te ocurre a ti el dar ese paso a compartir ese tipo de contenido en Instagram? Bueno, todo empezó cuando empecé a pasar consulta, porque al final ahí era cuando empecé a entregar pautas, menús y tal, que bueno, tenía pocos pacientes a la semana, y cuando hacía los menús yo decía, es que ¿cómo voy a hacer que esta persona le atraiga el menú que yo le ofrezco? Porque claro, por escrito a veces ves una ensalada, ves un plato y dices... Y entonces ahí fue cuando dije, jo, y si saco alguna foto de lo que como, que a mí me gusta comer, y claro, yo estaba independizada, entonces cocinaba yo lo que comía cada día. Y entonces es cuando ahí me surgió un poco la idea. Claro, en aquel entonces Instagram era una red social de uso individual. Es ¿Año? decir, 2000, creo que 2014, 2015. Ya es. Ya ha Claro, llovido. Claro, que antes venía pensando, digo, yo empecé pues eso de una forma muy natural y usaba la red social como una red propia, ni mucho menos pensaba que iba a llegar a este alcance. Claro, el tema es que comes bonito. Sí. No es chiste. Vale. Lo siento, es que O me sea, salen pensaba solos. que era como medio chiste. Me salen solos. Te ha Ay, salido qué chiste de bonito, abuelo, la verdad. chiste de abuelo un poco, pero bueno, sí. Sí. Pero me ha hecho gracia a salen mí. solo. La abuela es ella que lo ha pensado así. Claro. Que yo le quería preguntar a Adriana si en realidad... Espera, muy pregunta de colegio eso. Es que esta mañana he estado en un colegio, que estaba el alcalde y cada niño al que... Yo quería preguntarle al alcalde... si en realidad nuestra generación, la generación millennial, centennial, la generación que está lejos de Ábrego, ¿estamos comiendo aguacate por encima de nuestras posibilidades? Puede ser, sobre todo al inicio, cuando pues empiezas, igual te emocionas, entonces aguacate por todos lados, salmón ahumado, bueno, empezamos un poco la chía, que sí tal, y luego al tiempo pues igual te das cuenta de que igual te has pasado y entonces ya es como que escatimamos un poquito, pero sí, hay mucha gente que... O sea, porque toda esta ristra de alimentos un poco, ¿no?, que vemos últimamente, o sea, el aguacate no, el salmón también, estaban ahí hace tiempo, pero de repente sí que es verdad que existe como un universo de el trigo sarraceno, la chía, el lino dorado, la leche de no sé qué, de cabra ordeñada en no sé dónde, que de alguna manera la gente dice, ¿dónde estaban estos alimentos antes? ¿No? O sea, ¿de dónde ha salido toda esta explosión de aparentes nuevos alimentos? También un poco por la necesidad de la población. O sea, por ejemplo, el tema de las bebidas vegetales, pues gente que no puede tomar leche o productos lácteos, pues al final
hemos tenido que avanzar en la elaboración de este tipo de productos. Y luego también, pues al final las necesidades de mejorar la calidad de la alimentación de la población, pues ha ido trayendo ese tipo de productos. De hecho, Instagram al final lo que da a conocer es mucho la posibilidad de informar a la gente. Entonces también por ahí... Sí. Entre otros alimentos, es que me acaba de decir el técnico, tengo que traducirlo más o menos, pero sería la meretriz quinoa de los testículos. Es decir, la puta quinoa de los cojones. Uno de ellos. Que dices, igual una ¿Esto ha lenteja... ocurrido de verdad? ¿Esto ha pasado? que las lentejas igual dices son mejores o no, no sé. Sí, Nos también- estamos liando también. También ha pasado eso, que Sí, al ¿no? final también estamos más globalizados y nos aparecen alimentos nuevos que queremos probar y es normal, o sea, a todos nos gusta probar comidas de otros países, pero sin olvidarnos la que tenemos aquí, ¿no? Como es la legumbre y que por excelencia es mejor que la quinoa. Bueno, no es que sea mejor, pero sí que a nivel nutricional es muy completa. Entonces, yo creo que hay que buscar un poco el equilibrio entre fomentar alimentos de nuestra proximidad y probar alimentos nuevos que puedan enriquecer la alimentación. Perdón mamá y perdón Idoia por se me ha ido. Hombre, lo que es lo que hay. La Oye, emoción. no hemos dicho el Instagram de Adriana, Adri Style Life, Style con Y. Yo esto lo hubiera escrito mal. también te Yo, digo, yo pero- siempre que le buscaba Adriti y tal, me salía difícil. No, pero Luego ponías Adriana Oroz y salía directamente. Eso es. Adri Style Life. Hemos visto tu Instagram, lo hemos dicho antes, está muy ordenado, Está muy cuidadito. está muy bien, pero además o sea, hay que ordenarlo bien en la primera y luego mantenerlo, que eso no es fácil. Eso, o sea, ¿cómo, te iba a preguntar, ¿cómo tienes el Instagram tan bien ordenado? Bueno, es cuestión un poco de que yo ya me he ido perfilando con un tipo de contenido y es como que ya me exijo seguir un poco esa línea. Si empezáis a indagar al principio de mi Instagram, veréis que las fotos son muy diferentes, no son tan bonitas como... Yo he como llegado a la deberían. primera. ¿Ah, sí? Y luego, claro, al final, porque yo he evolucionado en mi vida, es decir, he vivido en varias casas en Barcelona porque compartía piso, entonces, claro, eso ha marcado mucho la línea de contenido. Y cuando ya me mudé a una casa en la que había mucha más luz, pues ahí el contenido es cuando ha cambiado. Y cuando ya me venía aquí, pues yo ya iba buscando pues esos fondos que fuesen de madera y entonces he intentado mantener un poco la línea. Y los platos y la vajilla, ¿no? Que eso Claro, también tiene su cambió un importancia. poco, cambió un poco, sí, porque me compré una vajilla especialmente para cocinar y es la que uso ahora. Los clásicos platos de abuela, estos que tenían las ondas. Duralex, sí. donde No, se no baten los molan, hue- ¿no? donde se baten los Para huevos, o Instagram. se no. reboza. Claro, depende de cómo quieras enfocar con el fondo, para que no haya para que se vea bien el alimento claro. Entonces, si pones muchos coloritos, pues ahí ya se empieza a ver más difícil. La primera foto es del 15 de noviembre de 2015, Hmm. si no me equivoco, y me parece que es tu cumpleaños o Sí, porque... justo. Mira. Madre Justo. mía, que esto ya es Justo. stalker, ¿eh? O sea, ya está pasando el nivel. Así que y se puede entras decir... a tu casa a las 7:30 todos los días. Se puede decir que entonces empiezas en 2015, ¿no? Bueno, Y- empecé antes, pero yo creo que alguna foto igual habría borrado porque dije esto a ver quién lo vea. Pero por ahí, en 2014, 2015, sí. ¿Y sí. cómo vas evolucionando también en tus propias fotografías? Es decir, ¿has tomado algún curso? ¿Has ido diciendo, no, esto mejor aquí, me fijo en no sé quién, que lo hace de esta manera, tal, la luz, La el verdad filtro? que venía pensando y digo, no sé, yo en aquel entonces iba fluyendo. Sí que hay gente que me decía, jo, es que te quedan las fotos muy chulas, ¿cómo lo haces? Y yo, pues me sale solo colocar el plato así. Sí que es verdad que como yo me guiaba un poco por un método que utilizamos en consulta para crear las comidas, pues decía, vale, pues en un lado pongo la verdura, tal, pero me fue saliendo solo. Entonces ya luego, pues cuando ya iba, porque al principio subía fotos tal cual las cocinaba, no me planteaba Mm. nada. O sea, antes Instagram era compartes una frase y lo publicas. Ahora, para cuando creas un contenido, pues tiene su proceso. O Entonces, sea, que los platos sí que tienen su ordencito, ¿no? En cuanto a Claro. comidas, colores, claro, disposición. ahora sí que Vale. lo tengo un poco más pensado. Bueno, le dedico un poco más de tiempo cuando monto el plato, pero vaya, que tampoco o sea, me encanta la fotografía, pero nunca he hecho ningún curso ni nada. O sea, por Ujú. suerte nunca he necesitado eso y la luz natural para mí es la clave. O sea, sinceramente, es lo que me ayuda a que la calidad sea buena. Oye, Como ¿sabes para a- probarse ropa. Aitor, ¿sabes que en una de esos stories ha publicado una story tuya, que todavía no sé cómo se hace eso en Instagram, pero una story tuya diciendo que venía al programa? Pero también cuando decía yo que tenías el contenido muy bien ordenado, me refiero sobre todo también a las stories que tú tienes archivadas, por así Mm. decirlo, que tienen todas pues su temática. Ujú. Y he estado viendo que tienes tú, bajo el lema Q y R, entiendo que son questions y Sí, respuestas, preguntas y respuestas, sí. y hay mucha gente que te pregunta muchísimas cosas, tú vas respondiendo ahí, y ahí me ha gustado que hay veces que te han preguntado cosas como muy específicas y en las que, oye, y que tú has dicho, mira, mejor vete a un especialista. Ujú. Mm. Entiendo que libremente no en internet
pues habrá gente pues, que quiera dar la respuesta así, pero tú, incluso pudiendo perder un cliente, ¿no? Le has dicho, oye, eso mejor vete a un especialista y no sé qué. Hay mucha gente que te pregunta cosas por internet. Sí, 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 sí. O sea, te mandan correos o mensajes y te cuentan su vida entera y, oye, dime qué puedo comer en consecuencia. Entonces, Mm. o sea, a mí por un lado me parece irresponsable por mi parte darle un consejo a una persona por un privado sin conocer su caso ni su Ujú. contexto y solo leer unas frases. Pero si a eso le sumas el que tú respondas a una pregunta públicamente, también me parece irresponsable, porque al final hay mucho público detrás y cada uno tiene su historia y su contexto y su vivencia. Y yo puedo mandar un mensaje que a uno le parezca bien y a otro le parezca malo. Sí. Entonces, cuanto más, yo eso me he dado cuenta con el tiempo, que tengo que medir muy bien lo que digo, porque claro, eso lo he experimentado pasando consulta. Porque hay gente que me ha dicho, jo, he visto esto y tal, y otra lo percibe de otra forma y digo, bueno, Ya. ¿Y te traen clientes? Perdona, o sea, ¿tú has conseguido clientes para la consulta a través de redes sociales, en este caso Instagram? sí. De hecho, Qué a bueno. día de hoy trabajo gracias a Instagram. Esto es un titular que tenemos que Duras sacar, Aitor. declaraciones. Sí, me Sí, encanta. o sea, en este sentido, en el mundo de las consultas en Instagram o en Internet, que ahora de hecho el propio Instagram ha evolucionado como herramienta, ¿no? A ofrecer como esas preguntas y respuestas que Mm. puedes hacer, ¿no? Ha facilitado bastante la vida. Y como dices, también hemos estado investigando y viendo que respondes a un montón de dudas de nutrición, pero hay otras muchas, ¿no? Que me imagino que habrás recibido fuera del tiesto, preguntas random, Mm. así muy locas de gente acudiendo a ti con casos que te explotan la cabeza. ¿Nos puedes contar alguno así que no Que se sea pueda contar. eso que se pueda contar? Bueno, pues al final, lo que os decía, gente que igual me cuenta en un parrafazo su vida, ¿no? Pues que si quiero bajar de peso, pero tengo ansiedad y tengo esta enfermedad y luego esto y luego lo otro y mi día a día es este y lo otro. Y entonces la pregunta final es, ¿qué puedo comer para conseguir mi objetivo? Y digo, claro, es que ¿cómo te puedo contestar esto en Ya. en un mensaje? Entonces, la gente es muy lanzada y luego hay gente que igual le contestas y le dices, mira, lo siento tal, y lo acepta bien. Otras, pues que igual pues no te contestan porque, bueno, pues lo han intentado, ¿no? Yo creo que también a veces pasa esto, que por Instagram parece que, claro, las preguntas y respuestas yo las hago mucho porque te da cercanía de cara a la gente que te sigue. Entonces, igual la gente lo ve como, ah, pues mira, como a Adriana tal, venga, voy a aprovechar. Y es como, sí, bueno, hago preguntas, pero Porque en tu caso, Sí. haters o personas rebotadas. Pero será difícil, ¿no? No. por Sí. suerte no he tenido. He de decir que no he tenido y la verdad que estoy muy agradecida por ello. No he tenido ningún... Pues no. que bueno, porque Y a la entiendo- gente que te dice que come pizza con piña, por ejemplo, ¿qué le dices? Pues que espero que le guste. Porque a mí, No saques el tema aquí, que A ya mí- hubo un verano de a mí la debate, ¿eh? pizza con piña no me gusta. Si me tengo que... Y lo dice una nutricionista, Oye, que está muy bien meter la fruta en los platos, pero bueno, hay pero no de combinaciones. cualquier manera. Yo también, esto que dices de los mensajes privados, yo al Chimi Ávila le he mandado varios mensajes que no me ha respondido. No me Tú por lo extraña, menos Brego. respondes y le dices, oye, eso vete a un especialista, pero el Chimi Ávila, que nos oye, yo lo digo desde aquí, es que pasa de mí, vamos, kilos. Intento. Qué fuerte Sí. que esté usando los Para micrófonos. hacer llamamientos. Me No, parece muy porque fuerte. es verdad, o sea, y está muy bien, porque que tú respondas a la gente, 44.000 seguidores, son 44.000 personas, que yo entiendo que ya recibir 20 mensajes en una semana tiene que ser abrumador, porque son 20 casos. ¿Cuántos recibes? ¿Cuántos mensajes de esos sueles recibir tú? Depende, o sea, depende un poco del contenido que voy a generar y pero sí hay veces que se te van dejando ahí sin contestar. Y claro, yo antes, Instagram era pues eso, una red que yo he utilizado, pero ahora forma parte de mi trabajo. O sea, de Claro. alguna forma tengo que pensar lo que genero, lo que hago, cubrir las necesidades de la gente que me sigue. Entonces, claro, pues a veces tengo que estar un rato con el Instagram, venga, voy a contestar, voy a tal. Entonces, es un tiempo que ahora tengo que invertir en él. O sea, que en la agenda tienes puesto de 12 a 2, Instagram. Me pongo alarmas para crear contenido, cosa que yo nunca hacía. Y haces Qué bueno. contenido, es Eso decir, ya es de este- influencer eso medium es. high. Pero porque a para veces que diga que no lo es. Eso es, Pero eso porque es. se me olvida, porque claro, entro en el día a día que si trabajo tal y no quiero perder mi contenido ahí, entonces tengo que marcarme una agenda y venga, pues hoy voy a subir porque a veces voy haciendo cosas y no las publico y digo, venga, voy a tal día hacerlo, entonces es una forma también de intentar ser regular. ¿Y lo metes dentro del horario de trabajo o fuera del horario de trabajo? Pues la gente que está a mi alrededor te dirá que fuera, pero yo intento que esté dentro, pero... Mm. Bueno, claro, porque si tú Es entiendo que difícil. estás en la consulta, ahí en Instagram no puedes subir esos reels que haces. No, sí, lo eso haces al en final, pues cuando cocino, pues intento grabar cosas y luego pues veo cuándo encajarlo. ¿Cuántas pero- veces se te ha caído el móvil a la sartén o al cazo o Ninguna. al plato? casa. Ninguna. Bueno, pues es La parte, verdad que es parte de ninguna. un premio, Adriana, porque yo cuando veía lo del couscous, estaba viendo cómo hacías el couscous. Habré gustaría ir con la mano.
Vaya, ya... Bueno, pero hemos evolucionado. Ahora ahí ya tenéis trípodes que puedes colocar. Claro, ahí está muy claro, es que, oye, Ah, había nos caído está, en nos está mirando Laura como es que sois la Pero vergüenza de este antes lo programa. usaba, ¿eh? O sea, al principio mucha gente me preguntaba y yo ponía el móvil en la campana de mi cocina y ahí pero lo es que eso se grababa. puede Toma porque, esa. pero se puede Ah. porque empezó en 2015. Eso se Claro, puede. Y ahora ahí ya no no- había No trípodes. existían los No trípodes. existían los Claro, Ah, ahora ya ha vale. cambiado la cosa. Vale, de acuerdo. A ver, tema de información, desinformación que hablábamos antes, ¿no? Con todas las consultas que te llegan, está el gran tema Hmm, de los mitos. Sí. Mitos de la comida, hay más que mitos en la religión o que en cualquier otro, ¿no? El de Con la caverna. supersticiones. Entonces, que si el pan engorda, que si el aceite también, que si comes esto antes de cenar, no sé qué. ¿Qué mitos o cómo podemos guiarnos por lo que aparentemente es más verdad Hmm. o más mentira? ¿Y con qué te has encontrado así que la gente tiene más dudas? O sea, al final, bueno, yo obviamente diría que cualquier persona que escuche a alguien que diga algo de alimentación, que se cerciore de que es una persona y un profesional que está especializado, porque eso Ujú. ya te da cierta ya seguridad. Y luego yo siempre digo que es muy curioso, pero es que todos los mitos que hay es en relación a alimentos saludables. Y dices, ¿Cómo ¿por qué? cuáles? Bueno, pues fruta, alguna verdura, que si el cereal, que si la legumbre, que si el pan, que si el ¿Qué es aceite. lo que más oyes que igual te revienta? La Porque dices, fruta, la fruta. Pero claro, luego la gente no tiene un mito de la hamburguesa, de la pizza, del alcohol. Pero y ¿qué, dices, qué "No mitos hay con la entiendo". fruta? no sé. El Pues comer antes sí. el comerla antes de comer Que si o el plátano después. engorda, que si no se puede tomar uva, que si mejor la fruta igual antes de las 6 de la tarde, que si no de postre. Bueno, Que si la tienes que Es decir, lo pelar del- mirando a la luna. Lo del melón por la mañana, la ¿cómo era el dicho? Hay No, un refrán con eso. Que si tomas melón por la noche tienes pesadillas. A mí me han dicho eso toda Pero la vida. había Y un si miras dicho. al fuego te meas. Había un dicho, ¿no? De que Sí, es por no la sé qué mañana oro, Eso. al mediodía plata no y desayuna a la noche como- mata. Es que nuestro técnico pues ya tiene una edad y entonces pues estas cosas las maneja. No, pues con la fruta Javier no, Gorosquieta. no hay problema con la fruta, vaya. Pero sí, la gente lo sigue cuestionando y preguntando. Joder, pues ahora con todas las quinoas vamos a inventarnos nuevos mitos, ¿no? Si estamos a tiempo. Siguen apareciendo nuevos, la verdad, pero pero luego se repiten. Yo a veces, de hecho, el otro día publiqué un post y puse, recordad, nada como tal engorda. Y aún así te viene gente a la contra y te sigue diciendo lo mismo. ¿Y con qué te echas carcajada cuando ya te llega? Dices, es que no me han dicho que tengo que hacer esto. Bueno, ahora lo estaba pensando. Hay alguno me han dicho recientemente, pero no me acuerdo ahora mismo. Pero ya te digo, la fruta es lo más, o el pan, o la pasta, o la legumbre incluso. Y estas cosas que a veces se decían de no, por la mañana una cucharada de aceite En o, ayunas. estas son inventos. Pues es la búsqueda, yo creo que del milagro a veces, ¿eh? Es decir, en vez de hacernos responsables de las cosas, es como, bueno, Del así, esto ritual casi mágico, ¿no? Un Claro, poco. y Yo no. luego me tomo una cucharada de aceite y a media mañana pues unos torreznos y no hay manera de adelgazar y alguna cosa de esas que Luego, no tienen explicación. una de tus stories archivadas, por así decirlo, es que mi vida va a ser tus stories, Adriana. Voy a ir a Y Chimi casa, Ávila, voy a ir a me dirás. casa y a Chimi Ávila. No, pero he estado viendo que tienes una que es una categoría que es como de medios de comunicación. Hmm. A ti, por ejemplo, en Maldita he visto que has escrito varias veces, siempre bajo depende, ¿no? Porque te preguntan, ¿no? ¿Es bueno? No sé. Depende, siempre depende. De hecho, te preguntan en una, oye, ¿el ayuno intermitente es bueno? Depende, ¿no? A pesar que ibas a decir, oye, te preguntan a ver si eres gallega, ¿sabes? No, es que yo he estado leyendo Chiste de vieja. Ya, perdón, otra vez, ya van dos. cómo, o sea, te contactan muchos medios para consultas de este tipo, aparte de Aitor. ¿Cómo te contactó Aitor, por cierto? ¿Por Instagram? Feo. No sé. No, por WhatsApp, lo hice por pero- WhatsApp, sí, me dio el contacto una compañera comercial, Sandra Arzoz, Mm. y a través de ella pues bien. hablé Y- contigo. ¿Y cómo es los medios de comunicación que te contactan? ¿Para qué suele ser? O sea, sobre todo pues, para hablar de temas de actualidad o para pues, continuar generando contenido en relación a la nutrición. O sea, yo sí que es verdad que cuando estuve en Barcelona estuve trabajando en una empresa, en una clínica que se llama Alimenta, que son varias dietistas. Entonces, esa clínica sí que tiene bastante influencia a nivel de, pues, por ejemplo, en canal de YouTube, de un portal. Entonces, claro, yo ya venía con mi Instagram creando algo, entonces ya me junté con ellos y eso fue como una fusión en cuanto a que fue un flujo de
o pacientes o también de medios de comunicación. Entonces ahí sí que empecé a tener llamadas para hacer artículos, para que te responder a preguntas, tal. Entonces, claro, yo ya me he creado como una lista de personas con las que tengo contacto, entonces al venirme aquí mantengo eso. Entonces, oye, Adriana, te mando esas preguntas sobre el ayuno, contéstamelas, ¿te parece? Entonces yo les contesto y ellas las publican. Entonces así tenemos un contenido. ¿Y seguidores cuando notaste que de repente se empezó a subir como la espuma? Porque estamos en 44.100 Ya, pues aproximadamente. 101, ¿eh? la verdad que, ya te digo, no tengo mucho recuerdo. Así que cuando yo ya venía bastante teniendo, pues me acuerdo que unos 7.000 cuando empecé en la clínica Alimenta, y con ellos sí que fui ganando porque ellos también tenían pues eso en YouTube, y al final Eso es, sí. tenemos canal de YouTube y hacía muchos vídeos y tal. Y luego yo creo que gente que te va siguiendo, pues al final te va recomendando. Y en aquel entonces Instagram también tenía el apartado de esta persona sigue a tal. Sí, sí. Entonces eso en aquel entonces yo creo que ayudaba bastante. Y entonces yo noto a veces cuando o colaboro, por ejemplo, con algún medio que con cierta influencia, o alguien que me ha recomendado, es cuando de repente, boom, te siguen los subidos y dices, ¿qué está pasando, no? Y entonces ahí, pues por pequeños momentos así sí que he tenido ese subidones. Y luego también eso Claro. por medios de comunicación. En tu página web, ahora viene la pregunta de Twitter, que siempre tenemos la pregunta de Twitter en el programa. Es la sección de Ábrego. Sí, porque es Es como... la que te va a doler. No, a ver. Yo he visto que en tu página web, abajo del todo, donde pones las redes sociales, pones el logo de Instagram y ya. No, ¿y por qué no otras redes sociales? Me digo, yo No te preocupes, Javier. a mí me gusta mucho Twitter, pero... Pues... No, ahora no cambies por eso, pero... No, la verdad que yo empecé, claro, yo cuando empecé con eso dije, bueno, pues voy a hacer mi cuenta de Instagram y luego sí que en Twitter de vez en cuando comparto cosas, ¿eh? Y he de decir que mi único momento así hater lo tuve en Twitter. Hombre, Y- qué raro. Hombre, por Venga. supuesto. Que yo de repente, yo estaba comiendo tan tranquila en el trabajo y me mandó alguien un mensaje y me dice, Adri, mira qué te han puesto en Twitter. Entonces fue como... ¿Qué y te ahí- habían puesto? ¿Qué te habían puesto? Pues no, fue porque yo colaboré en un artículo que en aquel entonces yo contestaba los artículos y tú contestas las preguntas, lo envían y ellos los redactan. ¿Qué pasa? Que yo no pedía el artículo para confirmar que el mensaje que se diese estuviese bien, tal. Entonces yo era, pues eso, pues un poco más inmadura en ese ámbito. Entonces, ese artículo yo lo colaboré con una revista que hablaba del colesterol. Y claro, tú dices una frase, ellos te la ponen con citas y dicho por Adriana Oroz. Y luego el resto lo hace el periodista. Pues en ese mismo artículo otra persona hablaba de que pues una copita de vino al día ayudaba para el colesterol. Claro, y yo recomendé ese artículo porque, oye, estoy orgullosa, he formado parte de este artículo, Claro. porque eran mis primeros artículos. Y entonces alguien en Twitter dijo, a ver cómo estaba yo como dietista, fomentando que se leyesen ese artículo donde decían que el alcohol... Y claro, pues ahí Ya me- tienes tu primer hater. No te olvides Estos de malditos regarlo, de periodistas. cuidarlo. No, y del tengo que mundo. agradecérselo, porque a partir de ahí, cada persona que me manda, que me exige un Mm. artículo, yo le digo, mándame el PDF y lo corrijo Pues y ya sí. luego te doy el Bueno, ok. Para eso Muy sirven, bien hecho. además. Mucho. Oye, y lo tengo apuntado, la gente se flipa mucho. Es decir, hay gente que va al nutricionista simplemente pues porque dice, oye, tal, pues quiero entrar en el pantalón o porque quiero cambiar un poco mis hábitos. O quiero ¿no? correr la farinato, ¿no? Cualquier cosa, ¿no? O quiero, pues yo qué sé, que quiero mazarme, da igual, por el motivo X. Pero hay gente que se flipa mucho. Yo sobre todo voy a perfil jugador de primera regional que se cree que tiene que cuidar la alimentación como un futbolista profesional o no ves de eso. Sí, o sea, he tenido personas de alto rendimiento y otras pues que dicen, sí, hago mucho deporte y pues van al gimnasio un par de días a la semana, si es que van. Entonces así sí que a veces la gente pues, como todo, a veces vamos un poco como sobreestimando las cosas, pero sí, hay A de ver, todo. son sus clientes, ojo, que son los que nos dan el dinero, que de aquí son todos muy guays. O sea que no... Pero- Bueno, yo creo que ha llegado la pregunta del prime time A ver. ahora mismo. Y te la voy a quitar. Tira. Aitor, ¿nos puedes explicar qué es el batch cooking? Oh, Por favor. Ah, me O encanta. sea, que está todo el mundo loco con el batch cooking. Yo ya lo sé, Aitor también. Ábrego, no tengo sé. que decir que odio el término. Sí, Ya, ¿no? Bueno, Pero... es término de moda que se ha ¿Es puesto. cocinar escuchando música clásica? Puede ser. Tabaj, sí. Cocina en lote se llama. Eh, La cocina en lote de toda la vida. O sea, al final yo creo que ahora mismo disponemos de poco tiempo entre semana y el tiempo que tenemos igual queremos aprovechar y descansar, ¿no? Entonces, y luego si además queremos comer bien y no sabotearnos, pues el dedicar un día de la semana, como puede ser un domingo, a cocinar o dejar hecho varias preparaciones de la semana, pues facilita mucho el día a día, ¿no? Porque al final pues haces tus verduras, la legumbre y luego ya vas completando un poco entre semana cosas de forma muy rápida. Entonces es algo que ayuda mucho que la gente pues
lo pueda llevar mejor. Por eso- Aitor nos comentaba antes, ¿no? Que tenía sus truquis porque Aitor Sí. hace batch cooking, igual lo sabía, igual no, no lo sabemos. El caso es que hace su planificación y nos ha dicho antes que no le echa patata al puré para que no fermente. Eso ¿no? me lo dijo mi madre. que- Real, esto sí, está sí, sí, bien, sí, ¿no? sí. O sea, esto se puede. Bueno, en esto... principio se podría echarle puré igualmente o sea, patata al puré, quiero decir. O es para no congelarlo. Será para congelarlo. A mí Ah, yo antes, amigo. cuando has dicho la fermentación, digo, bueno, igual estamos aquí entre alguna broma, pero no, digo, Bueno. fermentar la patata. Hombre, si la dejas al sol, sí, ¿no? Es para poder congelarlo. Claro, porque sí que es verdad que la patata no congela muy bien. O sea, obviamente tú puedes congelar el Cierto, puré con patata y cierto. luego lo tendrás que volver a triturar, ¿eh? Pero... Está Cierto. claro que mi madre no se equivocaba, era yo. Eso es. ¿Algún otro truqui para el batch cooking de la semana? Pues yo qué sé, intenta consumir los alimentos X al principio, sea, háztelo. Generalmente X yo siempre recomiendo que lo que vas a cocinar lo consumas en los próximos 3-4 días. Si no, congelar mejor por si acaso. Y luego, en el caso de que se cocine algo de pescado, pues eso sí, comerlo en los primeros días porque sí que tiene peor conservación. Pero vamos, por lo demás, eso, ese tiempo estaría bien. Y luego yo les recomiendo siempre la legumbre meterla en el batch cooking, que es la legumbre y la verdura, que es lo que siempre pues, cuesta Meter en más el de batch hacerlo. cooking te refieres. Hacerlo, cocinarlo, eso es. guay. Claro, para esto, tuppers. Claro, Eres- tupper herméticos. ¿Eres y una bien. loca de los tuppers? ¿Tienes tus manías o...? Loca de no, los tuppers es un término un poco. Es que, bueno, hay de todo, ¿eh? Oye. Bueno, claro, A cuando... mí me gustan los tuppers de cristal que Sí, se cierran y que claro. tienen Los la de Ikea. cosita esa Eso para... No, los de Ikea son una mierda. Bueno. Los de cristal, yo también soy de tupper de Los cristal. ¿cómo iba a decir Durex? ¿Duralex o...? No sé, no tengo ni idea de No, la tengo marca. los de Ah, Ikea. yo tengo unos que haces el vacío. Eso, con que unos- le Ese das la también, cacharra, ¿no? Eso está muy Pero eso bien. después, ¿no? O sea, a ver, la cacharra que tú llamas es el. La cacharra. es El lo que pito petas- rico. Sí. Botoncito. Bueno, es que no controlo, ¿eh? Sé que lo tengo en casa. Yo tengo uno que me Pero dieron. tienes un cable, ¿no? Para hacer el vacío o un No. tubo. ¿Y tienes Eso es para soplar. alguna cosa Luego, a ver. específica para los tuppers? ¿Alguno que diga, este tupper es una maravilla? Pues no, la verdad que no, porque yo, o sea, compré, me acuerdo, los de Ikea. Es que pensaba que me iban bien decías por los de Ikea, tamaño. los de plástico. No, los yo de los Ikea de de cristal. cristal. No los he Yo, visto. yo me guío más por el tamaño, porque yo cuando me hacía Mm. tupper cuando vivía sola, pues me hacía pues, un tupper para el lunes. Entonces como que ya Mm. mantenía un tamaño que a mí me iba bien. Ujú. Y en ese sentido, Adriana, que hablas del tema de tuppers, ¿se te acerca alguna marca o se te acercan marcas de normal a hacer colaboraciones de Mm. publicidad con sus productos? Sí, o sea, sí que eso es un poco lo nuevo que me trajo a mi Instagram, ¿no? La oportunidad de colaborar con marcas para generar contenido utilizando pues productos. Y sí, alguna vez he tenido... ¿Y alguna marca que se... Tú tranquila, aquí lo puedes decir porque es la marca que va a ser mi nueva marca. Tú dime, ¿dónde tengo que comprar? Pues la verdad que a nivel tupper no me ha pasado, ¿eh? Ya digo, los que tengo son de Ikea, los de tamaño normal. Yo suelo recomendar mucho los de cristal, pero O vamos. sea, si hay alguna marca de tuppers, por ejemplo, ahora, puede mandar tu mensaje por privado en Instagram Sí, o al Chimi Ávila, que le puede mandar. sí. Pero está muy bien, jo, es que está... Porque al final, o sea, a ti nadie te ha regalado nada. Quiero decir que tú has creado tu comunidad en Instagram, Mm, tú sola has estado ahí hasta que, por mucho lo de alimenta que has dicho antes y tal, pero por mucho que eso, has sido tú la que has creado tu comunidad, tú todo, y Sí. las marcas se te acercan. O sea, para mí, has dicho que no al principio, pero es un caso de éxito, una influencer. Sí, sí, dentro. no, estoy muy contenta y de hecho Instagram me ha aportado muchas cosas a nivel de experiencias profesionales, personales, que sí, pues o sea, he dado ponencias, charlas gracias a Instagram. Ujú. He ido a Ujú. sitios y eso al final es cosa que te ganas de ello. Antes que nos quedemos sin tiempo, Laura, la pregunta. La pregunta. Nos vas a hablar de tu libro. Tú has venido aquí a hablar claro. de tu libro, esa También, frase. también. Bueno, es que si me preguntáis de redes sociales, el libro tiene que salir detrás. Claro, cuéntanos un poco. Tienes un libro que ya va por la tercera edición, ¿no? Que se Eso llama es. El método del plato. Mm. Y Oh. que nos vamos a poder encontrar en este libro, además de recetas, ¿qué nos podemos encontrar? Pues justo antes que hablábamos de los mitos, lo que he hecho con este libro es bueno, hacer una introducción hacia la alimentación saludable para que todas aquellas personas que quieran aprender a comer pues lo hagan y voy hablando pues de los diferentes grupos de alimentos. Entonces, en cada grupo aparecen los mitos, ¿no? Pues hablo de la importancia que tiene consumir fruta y verdura, pues los mitos en relación a ello. Entonces, hay una introducción, como decía, dando la importancia a la compra, ¿no? Para tenerlos en casa. Luego hablo un poco del tema de, pues eso, técnicas culinarias, ¿no? Para que la gente luego pues, sepa cómo cocinarlos, de especias, y luego hay un apartado de recetas, que hay casi 60 recetas. Y al final quisimos un poco pues, englobar todo mi contenido de Instagram en el libro. Y sale también el apartado del batch cooking, que lo que he hecho es pues, intentar hacer ejemplos de batch cooking con las recetas que están en mi libro. Entonces es como una manera de englobarlo Ah. todo eso.
Es decir, que para el Batsukin daría para otro libro, pero claro, eso pues he hecho un poco la introducción y Y creo que es alguien completo. que quiera comprar el libro El método del plato, que lo busque ¿dónde? ¿En Casa del Libro, Amazon? Sí, o sea, en grandes plataformas como la Casa del Libro, el Corte Inglés, Amazon, el FNAC o luego en las librerías de barrio también lo pueden encontrar. Tercera edición, buen Sí. gramaje, lo hemos Ujú. comprobado, Está Laura. súper bien, está súper bien. Sí, lo está hemos súper bien. ahí ojeado. Está Luego, currado. he de decir que Adriana tiene otro, no es, bueno, libro ebook, es un ebook, Sí, que, o sea, me entra un poco la risa porque el título era Para unas navidades saludables. Yo también lo creo, pero digo, ¿este libro dónde se enmarcaría? ¿En literatura de ficción? Oh, oye, no, hay mucha gente que las vive de forma saludable, ¿eh? Incluso con un poquito de turrón de por medio, o sea que sí. El concepto saludable es muy ambiguo, entonces Claro. también esto, bueno, puede ser compatible con las navidades saludables. ¿ahí qué Sin tipo de duda. pautas dabas? O sea, porque es verdad que las navidades o las épocas de exceso son como dices, a ver qué narices hago, ¿no? En estos Bueno, días. aquí, aparte de dar ideas de algún menú para los días no oficiales, que son los más importantes, lo que sí que me encaminé mucho es en el planteamiento, ¿no? Porque la gente parece que coge el pistoletazo de salida el 23 de enero Así y es. la meta acaba siendo pues a finales de, pues el 8 de enero, ¿no? Después del rosco o de las obras. Entonces un poco el planteamiento Sí. de decir, oye, las navidades son unos cuantos días, ¿no? A nivel de comidas oficiales, pero luego el resto de día, pues plantéatelo de una forma coherente, ¿no? Decir, oye, pues como igual, cuido mis hábitos, mi alimentación, mi actividad física. Entonces, todo lo que trabaja mucho es el planteamiento, que la gente es lo que más agradece, ¿no? Decir, oye, que puedes comerte un trozo de turrón, pero igual no hace falta que te lo comas todos los días, Claro. ¿no? Claro, tu época fuerte del año será más o menos ahora, ¿no? O sea, habrá sido un Sí, hay poco como picos hay y pico. sí, ahora suele ser pues, una época buena, porque la gente ya, pues, o nuevos propósitos, o pues el verano está relativamente cerca, sí, suele ser una época de interés a nivel Sí, es que nutricional. me estás describiendo mucho de esto, ¿eh? Porque cuando habéis dicho lo del deportista que de alto rendimiento, lo decías por mí. No, es que he puesto también por aquí nutrición para el ciclismo, tema Ábrego. Hay Sí. nutriciones, me imagino, específicas, ¿no? Para según el tipo de deporte. No sé si tampoco estás especializada Sí, o sea, hice exactamente. un Sí, máster ¿no? de Por eso. nutrición O sea, deportiva. tú te metes en la web de Adriana Oroz y ves un buen listado de títulos y no son como los de Pablo Casado en este caso. Hice un máster de nutrición deportiva. Y en ese aspecto, a ver, las bases de la alimentación son las mismas, ¿no? Es decir, un deportista tiene que comer lo mismo que una persona de población general, con diferencias a nivel más de cubrir necesidades derivadas del gasto Ujú. energético, ¿no? Entonces, y luego también, pues depende del tipo de deporte, pues igual hay que ajustar mejor las estrategias, pero al final sí, la idea es dar una nutrición personalizada en función de el ¿Eres de deporte. suplementos alimenticios o de que eso vaya dentro de la propia alimentación? Soy de suplementos cuando hay una base ya trabajada a Mm. nivel de hábitos, de alimentación, de descanso, hidratación y luego en algunos casos los suplementos sí que son una ayuda importante, sí. Ujú. Pero primero se trabaja lo otro, porque al final si no... Luego Javier Abrego ya te pedirá consejos para sus rutas, porque ¿cuál era la que ibas a hacer? Buah, tengo muchas pensadas, Vale, muchas pues pensadas. nada, has perdido Pero, tu oportunidad. no, pero vamos a recordar la página web de Adriana. ¿Cuál era, Adriana? AdrianaOrozNutrición.com. Eso, es que Hemos apuntado el Instagram Claro, y bueno, como no has apuntado tú nada, pues no. Adri está en live. Eso es. Ese es el Instagram, adrianaoroznutrición.com. Y en Twitter es Adri y unos Sí, números. unos números. 4 Pero bueno, no no sé pasa qué. nada en Twitter, ¿eh? Ese que da igual. Ahí se De queda. hecho, yo he visto cuando tú buscas Adriana Oroz en Google, lo primero que sales eres tú. No sé cuántas Adrianas Oroz habrá. Yo he Y- buscado a Adriana Oroz TikTok y me aparecía otra. Hay- Porque he visto que algo de aventura de TikTok sí que te has Sí, lanzado. bueno, pues cuando hice promoción del libro, pues digo, venga, voy a tirar por TikTok pruebas, pero vamos, pruebas. Y claro, porque los Reels en Instagram, ¿cuándo aparecen? ¿En qué años? ¿Os acordáis? ¿17? Ni idea. Porque antes de los Reels, no, tú que... antes. Sí. O sea, no, perdón, hace poco he empezado los Reels. O sea, Ujú. tú antes de... Porque yo entiendo que los vídeos que yo he visto por lo menos son todos Reels que tú haces. Antes de los Reels que había... También hay Eran- directos, ¿no? O que se Sí, guardan. pero o sea, yo siempre era de hacer fotos, ¿eh? A mí los reels me están costando, porque claro, yo venía de hacer fotos que yo me hacía mi plato y tal, y los reels tienes un proceso detrás. Y encima fue curioso, porque los reels tienen una duración de 60 minutos, pero yo hasta que no me llegaba a Pamplona... 60 a segundos. segundos. Eso Vale, te iba a vale, decir, estoy flipando. segundo, no, ya una Hay hora que no decirlo. aguantaríamos.
No, pero hasta que no llegaba en plan no me dejaba hacer los 60 segundos, me dejaba solo 30. Entonces yo estaba súper limitada con los reels. Ha ¿Ah, sido sí? porque una vez que pasas No sé. entras a territorio Claro. foral, Igual ya me Los apetece fueros más, y no esas sé. cosas. ganas chistorrapuntos, entonces Oye, te aumentan pues, las gigas ahí. Y entonces me he tenido que pues, meter un poco en el mundo, porque sí que ya se nota, subes una foto y no tiene la misma interacción que un reel. Sí, es una pena, porque al final... ¿Qué tiene más? El reel. ¿no? El reel. El Sí, reel, y sí, de hecho ¿no? me acuerdo un paciente me dijo, Adri, tienes que empezar con los reels aquí hace tiempo en Barcelona, porque eso va a pegar un... porque sabía mucho y le dije, ay, no me digas esto porque no quiero meterme en otro... Y al final... Y pues, te requieren mucho curro, es decir, más o menos a un minuto, ¿no? A 60 segundos de reel, ¿cuánto dedicas? Claro, o sea, depende. Yo no hago mucha, o sea, no me complico mucho, ¿eh? O sea, yo pongo el móvil en un trípode y voy haciendo, o sea, pongo los alimentos y tal y no me cuesta mucho ahora. Ujú. Pero claro, porque lo hago un poco básico. Hay gente que bueno, el Reels es una currada, depende de lo que hagas. Ujú. Oye, Bueno, estamos ahí- llegando a la recta final, faltan nada, 4 minutitos. Sé que Laura tiene apuntado un par de preguntas curiosas, viajes, 5 cosas Sí, sí, sobre sí. ti. Mm. Sí, yo... Adelante, Laura. A ver. Yo he buceado profundamente en tu cuenta de Instagram y he llegado al principio de los tiempos Ujú. y te he visto respondiendo a un reto de 5 cosas sobre ti, que tú al final añadías 6, Sí. y me he centrado especialmente en una de las respuestas y es, te confesabas de joven como una McDonald's adicta, que ya te quitaste. Sí, Entonces, sí, no sí, pasa nada, en todos grupo tenemos un de- pasado. En grupo de amigas, esto era... Eso es, Sí. era un grupo de amigas, ¿no? Que Mm. quedabais y McDonald's y tal. Que A no lo día ha de hecho. hoy, no sé si tienes este vicio o algún otro guilty pleasure, ¿no? Que va un poco con las preguntas que suele hacer Víctor de vez en cuando. Mm. ¿Cuál es tu pecado culpable, por así decirlo? ¿Cuál es tu, ¿no? Eso que te tomas de vez en cuando que dices, bueno, pues este capricho para mí. De decir que de McDonald's ya no volví hace mucho. Creo que ya me saturé de eso y creo que también pues mi mente dietista hace que ya no tire para ese tipo de cosas. Pero me encanta la pizza, o sea, ¿A quién no? me encanta. De hecho, me tomé otro día una después de hace meses, porque desde que venía aquí no había tenido la oportunidad. Bueno, una cervecita de vez en cuando pues me gusta y la tarta de zanahoria me encanta. O sea, la carrot cake o la cheesecake me encantan. O sea, son mis Pero carrot cake, debilidades. o sea, eso es saludable, ¿no? Bueno, tiene zanahoria, pero vamos. Y depende de O lo sea que que le sí. eches, ¿no? O sea, Y yo la hago, yo crema hago una esta. saludable que no tiene azúcar añadido, pero esa pues es una versión que la puedes introducir más en el día a día. Pero de vez en cuando pues apetece algo que tenga su sabor fuerte y a mí eso me encanta. Ah, he visto en tu cuenta una espera, a ver si ha sido tú, ¿eh? Que decía, he descubierto cómo hacer tarta de chocolate sin azúcar y sin no sé qué. Y en la receta no echaban azúcar, pero ponían 28 oreos. Claro, es ¿Esa que eras tú depende o cómo... no? No. Javier. ¿Dónde lo he visto? No, o sea, perdona. Depende Eras cómo tú le... Perdona, eres tú la que lo denunciabas o lo decías. Ah, pues igual, porque en claro, es Twitter. que a veces, a ver, como hay muchos en Instagram, pues sin azúcar añadido y luego le ponen que si dátiles le ponen, bueno, al final pues todo tiene su marketing y hay cosas que no, y pues igual no tendrá azúcar, pero el Oreo, pues no sé, incluido en el Oreo hay azúcar. Claro, es que yo creo que lo he visto en tu Twitter, pero como denunciándolo. Puede ser, ¿no? sí. Yo de tu equipo, Adriana. O sea, mal, A muy muerte, mal. ¿no? espero. Y también me he visto que tenía Laura apuntada el tema de los viajes. Sí, que también he llegado al apartado viajes, se te ve muy viajera, cosa que Sí, está me fantásticamente bien. Y te quería preguntar si es algo más como un detalle personal que has querido compartir en tu cuenta de Instagram o es quizá un protoproyecto, puede que paralelo en algún momento. No, más que todo porque me encanta viajar o sea, yo sí que me centro en que mi cuenta sea profesional, pero creo que contar un poco de tu vida o mostrarte como persona que hace su vida normal da cercanía. Entonces, a veces, pues he mostrado viajes que he hecho y tal, y como sé que a eso a la gente le interesa, porque pues ya te fijas un poco en las visualizaciones o tal, pues cuando hago alguna cosa que puede interesar, tanto fuera como en propia Navarra, obviamente promocionando mi comunidad, pues lo hago y lo comparto. Ujú. Protoproyecto, cómo molas, Laura. Protoproyecto. La verdad. Eso es de Molas- influencer ya, molas esto que mogollón. hace, Antes de Ya. despedir, que se nos olvida, cuenta que recomiendes. De Cuenta estas que que sigas recomiendas. mega random, que digas, me encanta esto, me echo unas risas con esto. O sea, que han llegado a recomendar cuentas desde huevos fritos, que es el ejemplo que ponemos un poco siempre de Anne. Y un luego saludo. siempre añadimos el que uno que eran unas mierdas en Butters con las Sí, que eso le lo ponían escuché. emoticonos. Entonces, Pues yo soy mucho de sencillo con ese, no sé si lo seguís. Sencillo. Sencillo, ¿no? con Pero ese. no, lo apuntamos. Bueno, un chico pues que hace imitaciones y en formato reels y la verdad que pues eso. Arroba sencillo. Es Oye, muy, es muy No será Insta- Navarro. ese sí que es Instagramer, madre mía. no será Navarro. O pero sea, traemos, Navarro, lo que le traemos. invitamos. No, ¿Algún Navarro. Navarro Navarra que tengas en el radar?
Así que nos puedas Eh, recomendar. Bueno, me imagino que ya los conoceréis. Sí, los tenemos apuntados. Sí. Adriana Oroz, llegamos a las 8. Gracias. A vosotros. Y a vosotros dos también. Nos despedimos. Siguen con la brújula. Adiós.